Vamos a leer la Biblia o a continuar la lectura ahora en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Entonces comenzamos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí saluda el apóstol Pedro con el nombre hebreo. Él se llamaba Simón, era su nombre original. Pero el Señor Jesucristo le dijo, ahora te llamarás también Petrus. Ese es griego, así quedó escrito en el Nuevo Testamento. El nombre en hebreo de Pedro es Cefas y significa piedra. Pero él aquí añade su primer nombre. Entonces dice Simón, Pedro. Luego dice siervo y apóstol de Jesucristo. En esta carta no se identifica solamente como apóstol, llamado y hecho por el Señor, sino aparte de eso, siervo. Esta carta sería sería bueno que la lean aquellos nuevos apóstoles que están saliendo por ahí, que ellos mismos se autonombran apóstoles. O si no, llegan algunos falsos profetas y le dicen, así te dice el Señor, ahora tú serás apóstol, ya no serás más ni un pastor, ni un siervo, ni un humilde servidor del Señor, sino que ahora serás un apóstol renombrado, internacional, famoso, etiquetado, con credenciales internacionales y sacos finos franceses, ingleses, y se llenan de vanagloria, se llenan de vanidad. Sería bueno que lean aquí los que dicen, no, yo no soy siervo, dicen algunos en sus predicaciones como los hemos escuchado, yo no soy ningún siervo. Bueno, entonces que lean aquí al gran apóstol Pedro diciendo que él, aparte de ser apóstol, es un siervo, simplemente eso, un sirviente, un mandadero, un esclavo de Jesucristo. Él dice que escribe a todos aquellos que han alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Dice que Él les escribe a ellos, es decir, a nosotros, que hemos alcanzado, pero no por nuestra justicia, no por nuestras buenas obras, sino por la justicia de Jesucristo. Pero Él llama a Jesucristo Dios y Salvador. Esta parte también sería bueno que la leyeran los de la secta, los testigos de Jehová, los de la secta, los mormones, los de la secta gnóstica, cualquiera de esas sectas que dicen que Jesucristo no es Dios con mayúscula. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios eterno, no solamente nuestro Salvador con mayúscula, sino que es Salvador porque Él es Dios, porque nadie puede salvarnos, sino solamente Dios. Pero es que Jesucristo es el Hijo de Dios en la Trinidad y es el Hijo de Dios eterno, el mismo del que el apóstol Juan escribió en el Evangelio capítulo 1 y dice, en el principio ya estaba el verbo, ya existía, y el verbo estaba con Dios, el Padre, y el verbo era Dios mismo en la Trinidad. Entonces, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todo fue hecho por Él, con Él y para Él. Entonces es bueno que entendamos que aquí Pedro deja claro una doctrina fundamental que no se puede mover. Porque cuando hablamos de conocer la verdad, estamos hablando de estas cosas. La verdad es Cristo y está en Cristo. Él es la única verdad infalible. Si se niega la divinidad y eternidad de Jesucristo, se está negando una doctrina fundamental de la salvación. ¿Cómo pueden decir entonces, no, pero es que también son salvos los testigos de Jehová? Claro que sí, porque ellos son muy buena gente, se visten muy bonito y van por la calle regalando revistas y todo eso. Escuche, todo aquel que niega la deidad de Jesucristo no puede ser salvo aunque se vista bonito los sábados y vaya a un culto. Así de que conozcan las doctrinas fundamentales. Todo aquel que niega que Jesucristo es eterno, que niega que existe el infierno, que niega que existe el Espíritu Santo, puede salir los sábados con revistas a la calle que de todas maneras no es una persona salvada o salva. No lo es porque está negando al Salvador. Entonces, conozcan que Pedro deja claro aquí una doctrina fundamental. Dice que por medio de él hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, la fe de los apóstoles era una fe de mucho valor.
Era una fe alcanzada por la gracia de Cristo y otorgada a nosotros por gracia y misericordia, pero de mucho valor, no tiene valor humano, no tiene valor de ninguna clase en la tierra. Es un valor eterno, mayor que cualquier cosa en este mundo. Podemos perderlo todo, pero mientras no perdamos esta fe en Jesucristo, lo tenemos todo. Así de que asegúrense ustedes, aférrense a las manos del Señor, a los pies del Señor, al manto del Señor. Aférrense, cuando cierren sus ojos, aférrense a Él, crucificado y resucitado. Aférrense a Él y no se suelten de Él, que es una fe grandísima. El saludo dice gracia y paz os sean multiplicadas, cosas sin las cuales no podemos y no debemos vivir. Gracia y paz. Debemos cada día mantenernos en ella. La gracia no tiene que ver con libertinaje, la gracia no tiene que ver con una vida pecaminosa. La gracia simplemente es que el Señor nos ha dado cosas que nosotros no merecemos, que nosotros desmerecemos, que nosotros hemos despreciado, pero Él quiso regalarnos estas bendiciones. Gracia y paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos estar tan tranquilos en un mundo tan convulsionado? ¿Cómo podemos tener tanta tranquilidad en un mundo que da malas noticias desde por la mañana? Si prendemos el televisor temprano para escuchar un noticiero, tan pronto está encendido, lo primero que vamos a escuchar es que la guerra en Rusia continúa, que la guerra en Israel continúa, que han muerto palestinos e israelitas, que los niños siguen muriendo en la guerra, que en África continúa el hambre, que en la India siguen adorando 1000 dioses y rechazan el evangelio, que los países amenazan de una guerra más grande, un conflicto mundial, que se avecina la tercera guerra mundial. Si prendemos el televisor desde temprano, nos habla de hambres, de guerras, de pestes, que nos amenazan con una nueva infernal vacuna, que hay nuevas pandemias mentirosas que están lanzando nuevos virus que dan gripas, viruela, una cosa y otra, y con esto quieren asustar la mente de las personas para meterles tubos en los hospitales y asesinarlos, como hicieron en el 2020, en el año 2020. Mis amados hermanos, los noticieros nos hablan desde temprano de malas noticias. Por tanto, gracia y paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, o sean multiplicadas para que, aunque escuchemos malas noticias, nosotros mantengamos la calma, la paz, la tranquilidad, la serenidad. Y la gente dice, ¿es que ustedes están locos? ¿Cómo pueden estar tan tranquilos en un mundo tan convulsionado? ¿Cómo pueden estar cantando en las iglesias, adorando, levantando las manos y cantando alabanzas alegres en un mundo que está en crisis, en miseria, en pobreza, en guerra? ¿Cómo pueden estar ustedes tan tranquilos? ¿Es que no les duele? No es que no nos duela, por supuesto que sí. El mundo está en convulsión y nos duele, nos afecta. Sentimos mucho que la gente, que la humanidad esté sufriendo por causa de su pecado. Hemos sufrido por causa de nuestros pecados, nos hemos rebelado contra Dios. Claro que nos duele la situación, pero no podemos desesperarnos como aquellos que no tienen esperanza. Los que viven sin fe no tienen esperanza, no tienen a qué aferrarse. Por eso van al brujo, a la religión, a los ídolos, a las estatuas, a los hombres, al psicólogo, al psiquiatra, porque ellos no tienen la paz que nosotros tenemos. Así de que gracia y paz os sean multiplicadas en medio de toda situación, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. A medida que avanzamos en el conocimiento de quién es Dios, pero no se escucha profundidad acerca de quién es Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, cuál fue la obra que Dios hizo por nosotros, cuál debe o debería ser nuestra relación con Dios y con el Señor Jesucristo, ya que el apóstol Pedro en esta carta deja claro también, al igual que los otros apóstoles, que Dios es trino y que el Padre y el Hijo son dos personas distintas en un Dios verdadero. Un solo Dios, pero el Padre y el Hijo son dos personas distintas, al igual que el Espíritu Santo es otra persona de la Trinidad. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Entonces, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de ese Dios trino y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida
a la vida eterna especialmente, y a la piedad, es decir, a la vida cristiana, a la manera de vivir como hijos de Dios. Estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, que nosotros no podemos vivir como cristianos por nuestras fuerzas. Nosotros no podemos vivir en la piedad. Nosotros no podemos conocer las cosas que pertenecen a la vida eterna por nuestra propia fuerza. No hay forma de volar al cielo, al tercer cielo, y escudriñar los misterios y los secretos de Dios por nuestra propia fuerza. De hecho, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, dice que él fue arrebatado, posiblemente en espíritu. Él dice, si en espíritu no lo sé, si en carne yo no lo sé. Él dice, pero conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y le fueron mostradas muchas cosas maravillosas y misterios espirituales impresionantes que van más allá de nuestra mente y nuestros pensamientos. Cosas que no somos capaces de expresar, que no existen palabras para poder expresarlas. Entonces, esas cosas, ¿cómo podemos alcanzarlas? Por nuestra fuerza. La gente se mete a religiones extrañas, todas misteriosas, inventadas por los hombres, pero que tratan de demostrar espiritualidad, espiritualismo, se concentran en la mente, hacen yoga y no sé cuántas otras costumbres y prácticas, rituales, con el fin de alcanzar los misterios espirituales del más allá. Y hacen un montón de cosas raras con el fin de alcanzar por sus propios medios estos misterios que pertenecen a la vida eterna y a la piedad. No pueden alcanzar nada de lo que Dios tenga para nosotros por sus propias fuerzas. Pueden ayunar todo lo que quieran, pueden meterse en 4 religiones al mismo tiempo si quieren, que no van a alcanzar nada, sino tonterías humanas e incluso engaños de Satanás. Porque los misterios de Dios, las revelaciones de Dios, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida eterna y a la manera de vivir como cristianos, nos han sido dadas es por el divino poder del Espíritu Santo, no por nuestra fuerza, han sido gracia, gracia y más gracia. Nos han sido dadas única y exclusivamente por su divino poder. Mediante el conocimiento de Jesucristo, Él es aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de esas cosas, Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y las promesas de Dios se cumplen y se cumplirán. El Señor nos ha dado grandísimas promesas, pero Dios es Dios de palabra. Él cuando dice sí, es sí. Y cuando dice no, es no. Y Él nos ha dado grandísimas promesas en las cuales podemos confiar sin titubear. Lo único que debemos hacer, lógicamente, que con la ayuda del Espíritu Santo, lo que debemos hacer es ser obedientes, mantenernos en el camino, haciendo cada día lo que el Señor quiere que hagamos. Eso es lo que debemos hacer. Pero Él nos ha dado grandísimas promesas. Voy a mencionar, aunque sea una de tantas grandísimas promesas. El Señor dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, que no tenga miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Noten ustedes que el Señor Jesús se fue y dijo a sus discípulos que Él se iba, pero vendría otra vez. Y dijo que nos tomaría para sí mismo, para Él, somos de Él, para que donde Él está, en esa gloria eterna y maravillosa, estemos nosotros. Dígame usted, ¿qué podría afectarnos en esa gloria eterna? ¿Qué gripa, qué virus, qué vacuna, qué persecución, qué miedo, qué susto, qué intimidación? ¿Qué puede afectarnos a nosotros estando al lado del Señor en la vida eterna? Absolutamente nada, ni el tiempo, ni la distancia, ni la crisis económica de las naciones, nada. Él nos ha prometido que donde Él está, nosotros estaremos con Él. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos predestinó y ya nos sentó en los lugares celestiales, que ya nosotros estamos allí. ¿Por qué? Porque Dios ya nos está viendo allí. Él tiene allí ya los tronos, las sillas, los lugares preparados, reservados para nosotros, y Él ya nos está viendo allí. Aunque no hayamos llegado, Él ya nos está viendo allí. Por tanto, debemos mantener nuestra fe,
nuestro carácter como muestra de agradecimiento. Nuestra conducta y testimonio es una muestra de agradecimiento de que nuestra fe es genuina. Los hijos de Dios dan muestra del valor que le dan a esa fe, porque esas cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que se cumplirán, que se cumplen y se cumplirán, para que por esas promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros, amado hermano, nacemos de nuevo, inmediatamente participamos de esa nueva creación dada por el Espíritu Santo. Somos personas nuevas hechas por Dios, y al ser arrebatados, llevados a la presencia, a la gloria del Señor, tendremos un cuerpo glorificado, hecho exclusivamente por el poder de Dios. Así de que esperemos en sus promesas, que allí nada nos va a fastidiar, ni un zancudo puede picarnos en esa gloria eterna. Por tanto, esperemos esta maravilla que el Señor ha prometido, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. De eso hemos escapado, hemos huido y seguimos escapando cada día, porque las cosas de este mundo a veces nos quieren perseguir, nos rodean, nos asedian, tratando de que nosotros volvamos a las concupiscencias, a la corrupción de este mundo, pero no volveremos porque estamos seguros en Cristo. Entonces en el versículo 15 dice cuál debe ser nuestro esfuerzo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Entonces aquí es donde viene nuestro esfuerzo, no para ser salvos, sino para dar muestra de que sí hemos sido salvos, porque nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Hay gente, hay iglesias que predican desde los púlpitos y dicen, si usted quiere ser salvo, haga tal cosa, peínese de esta manera, póngase este vestido, no use tal cosa, no se eche tal cosa en la cabeza, en el pelo, no use tal champú, no use tal gancho de pelo, no use tal, no sé, anillo, prendedor de la corbata, no use esto, no use aquello. Si quiere entrar al cielo, no se ponga esto, no se ponga aquello. No, amados, eso es falso, eso es herejía, porque la salvación es un regalo de Dios. Usted no alcanza la salvación haciendo esto o dejando de hacer aquello. Eso es falso, es herejía. La salvación es por gracia, es otorgada por un llamamiento soberano y predestinado de nuestro Dios. Él sabe a quienes salvó y a quienes tiene ya escritos en el libro de la vida. Lo que el Señor está diciendo aquí es que pongamos nuestro empeño en esfuerzo de cada día en conducta que muestra, que revela que hemos sido salvados. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Para que se vea en nosotros que damos valor a esa fe tan maravillosa, a esa salvación tan grande. Pues el versículo 5 dice que pongamos toda diligencia, todo esfuerzo por esto mismo, añadiendo a la fe virtud. Esa fe que el Señor nos ha entregado es una fe que se muestra en la perseverancia. Cuando usted persevera, cuando no retrocede, cuando no está descarriado en diciembre y se reconcilia en enero, luego en los carnavales se descarría y se reconcilia después, y el día de la madre vuelve y cae, y entonces se levanta antes del día del padre, pero el día del padre vuelve y tropieza porque es que somos humanos y tenemos debilidades, entonces se levanta después y vuelve y cae el día del niño, y luego el día del descarriado, y así vuelve otra vez la Navidad, entonces vuelve y cae en las fiestas navideñas del mundo que celebran ellos, y entonces vuelve y se levanta en enero. No, amado hermano, la fe de un creyente se muestra en su perseverancia. El creyente siempre es creyente, y si alguna desgracia le pasara en el camino, si cae, si peca, él simplemente se arrepiente y se levanta y da muestras de que simplemente se equivocó, de que lamentablemente, para no decir simplemente, sino lamentablemente se equivocó y da muestras de ese arrepentimiento genuino cuando alguna cosa le pasa. Pero no anda cada 3, 4 meses descarriado diciendo, no, ando por ahí como la uyama, por el suelo, pero echando flores, descarriadito, pero ahí voy, vuelvo y me levanto y vuelvo y me descarrío. El creyente muestra su fe en la perseverancia, y a esa fe debe añadirle virtud, dice, añadid a vuestra fe virtud. La virtud es la capacidad moral que tenemos para mostrar esa fe, esa capacidad moral, esa fuerza moral, ese vigor del alma, capaz de decirle a la carne, a los hombres, a las tentaciones de pronto, de irse por ahí a las fiesticas mundanas o a coquetearle a las mujeres mundanas, a la vecina o a otras mujeres ajenas, esa virtud, esa capacidad moral que tiene el hombre de decirle a las cosas mundanas e inmorales e injustas, no. Esa capacidad de las mujeres, ser piadosas, ser puras, no ser mujeres de semblante de coquetas
de mujeres libertinas, de mujeres seductoras, sino que ellas tienen capacidad moral para mostrar su fe. Ellas dicen, no, a la fe hay que añadirle virtud, que se note en nuestra vida que somos personas morales, que hablamos con moral. De lo contrario, no podemos reprender a otros. Y como una mujer mala le va a decir que esté metida en la iglesia evangélica, le va a decir a una vecina inconversa que se comporte, que se convierta, si ni siquiera ella tiene la capacidad moral de mostrar su fe. Y cómo los hombres vamos a reprender al presidente, cómo vamos a reprender a los vecinos, cómo vamos a reprender a los militares, cómo reprendemos a los abogados corruptos, cómo reprendemos a nuestros amigos, si en nuestra vida no se nota esa conducta seria, esa conducta equilibrada de hombres sensatos e hijos de Dios. Entonces, añadid a vuestra fe virtud, y a esa virtud añadirle conocimiento. Este conocimiento no es el básico de cuando comenzamos en el camino del Señor, que nos sacaron, gracias a Dios, por la fuerza del Espíritu Santo, nos sacó de la idolatría, de la borrachera, de las cosas mundanas y nos trajo el conocimiento primero del Evangelio. No se refiere a este conocimiento, porque aquí ya es de personas creyentes que practican el Evangelio, entonces deben profundizar en el conocimiento. Y es lo que, por ejemplo, estamos haciendo un día como hoy con estos matutinos, que entramos en estas lecturas devocionales y profundizamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Nosotros estamos añadiendo conocimiento. Hay que profundizar en quién es Dios, en cuáles son las doctrinas fundamentales que no puedo tocar, que no puedo negar, que no puedo cambiar. ¿Qué son las cosas que debo conocer? Hay que añadir conocimiento. Entonces, a la fe hay que añadirle virtud. A esa capacidad moral hay que añadirle más conocimiento. Ese conocimiento debe ir con mucha humildad, obviamente. Hay gente que tiene conocimiento, pero se vuelve muy soberbia, muy altiva. Entonces, ese tipo de letra sí lo puede matar. Aunque el texto en donde Pablo dice la letra mata y el espíritu vivifica, no se refiere a esto, sino se refiere a que la ley de Moisés mata, mientras que el espíritu, que es la gracia del evangelio, vivifica. Y precisamente aquí les añado esta frase para que conozcan doctrina, que es a eso que se refiere. Entonces, amados hermanos, es necesario añadir conocimiento para que hablemos con conocimiento y no digamos ignorancias. A veces cuando decimos, la Biblia dice tal cosa, y si alguien dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, no, ahí se da cuenta uno de que está ignorando lo que dice la Escritura, porque no le estoy diciendo, a mí me parece, yo opino, sino estoy diciendo, la Biblia dice. Cuando la Biblia dice, no es cuestión de que si usted opina, si está de acuerdo o no está de acuerdo. La Biblia dice tal cosa, y usted simplemente debe decir amén y escudriñar en la Biblia que ahí dice. Entonces es necesario añadir a la fe virtud, y a esa virtud profundizar en el conocimiento. A Dios en su palabra hay que conocerle día tras día, y cuando escudriñamos la Biblia nunca llegamos al fondo, porque la Biblia es insondable, nunca llegaremos al fondo, hay que seguir estudiando. A ese conocimiento hay que añadirle dominio propio. Ese dominio propio es la capacidad de no tener excesos. Porque cuando usted entra al conocimiento, usted se da cuenta de que las reglas humanas no sirven para nada. Esas reglas humanas que ponen en las iglesias pensando que es que ya conocen mucho, dice, no haga esto, no toque aquello, no se mueva de tal manera, no se ponga tal vestuario, y no se vista de tal manera, porque esto es pecado. Cuando usted entra en el conocimiento, se da cuenta que la gracia es muy profunda y le da a usted mucha libertad, pero no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne. Hay que tener dominio propio. Es la capacidad de decir a las cosas que no convienen, que no las voy a hacer, porque todo me es lícito. Por la gracia todo me es lícito, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. Entonces yo, por dominio propio, no haré ciertas cosas que no debo hacer, porque no son correctas, sino edifican mi vida espiritual. No lo haces porque alguien te lo impone en una organización, sino no conviene a mi vida espiritual, no sirve para nada, es basura, es como comer chatarra, como comer hierro oxidado, no sirve. No es por cuestión de que me condene, ya adquirí conocimiento y dominio propio. Entonces, en ese conocimiento ahora digo, bueno, esto no es que me lanza al infierno, sino que no me sirve para nada. Y lo que no me sirve para mi vida espiritual es basura, como dijo el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura. Todo lo bueno y lo malo de este mundo para mí es basura, con tal de alcanzar a Jesucristo. Eso es lo que hace el conocimiento, que usted profundiza en la palabra y se da cuenta que hay cosas que son lícitas, usted las podría hacer, pero no sirven para nada. No sirven. A ese dominio propio, añádale paciencia. La paciencia es la capacidad de resistir los malos tiempos, las malas personas,
las personas que nos hacen daño, que son difíciles. Así de que hay que tener paciencia con ciertas personas, con actitud de personas, paciencia con hermanos de las iglesias que son difíciles, paciencia en las dificultades, las pruebas, paciencia en los tiempos malos de Venezuela, de Colombia, paciencia, paciencia con los gobiernos malos, hay que tener paciencia, paciencia, resistencia. Entonces, a la paciencia vamos a añadirle piedad. La piedad es la capacidad de dar buen testimonio, de mostrar que el evangelio es verdadero, de que nuestra vida se vea piadosa, que digan, ese es un verdadero creyente. Esa es la piedad, mostrar capacidad nosotros de revelarle al mundo que el evangelio sí es cierto. A esa piedad añádale afecto fraternal. Comportémonos como hermanos. Pero el afecto fraternal, algo mayor que el afecto fraternal de vivir como hermanos, añádale amor. Porque el amor se traduce del ágape, del griego ágape, que es precisamente el amor de Dios derramado en nuestros corazones, la capacidad de amar lo que el mundo natural no puede amar. Nosotros sí, amar a los enemigos, orar por los enemigos, orar por la gente mala, orar por los gobiernos malos, orar por los militares malos, orar por ellos, pedir perdón por ellos, suplicar a Dios misericordia por nuestros enemigos. Amor es el ágape de Dios en nosotros. Añádale a todo eso el amor al prójimo. El prójimo no son las personas buenas, sino todas, las buenas y las malas, las cercanas y las lejanas, las que nos aman y las que no nos aman. Añádale a eso amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces el que no tiene estas cosas se olvidó de dónde fue traído. Tiene la vista muy corta, está ciego, no sabe realmente la diferencia entre el bien y el mal, de dónde usted fue sacado. He hecho una lista de cosas profundas y grandes para la vida del creyente. No llega a ser perfecto por eso, pero si muestra su carácter cristiano, si muestra su conducta, su manera de hablar, se ve que es una persona totalmente renovada por el Espíritu Santo. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es un pobre ciego que ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Si ustedes son elegidos realmente, que se vea su vocación, que se vea su fruto, porque haciendo estas cosas, versículo 10, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, no que llegamos a ser perfectos ni a ganar la salvación, no, sino que el camino es más fácil cuando somos obedientes. Se nos haría más fácil si nos rindiéramos, si le prestáramos menos atención a las contradicciones, a los pleitos, a las amarguras, a los que nos ofenden, a los que nos hieren, porque aquí el apóstol Pedro dice, haciendo esto no caeréis jamás. No caeréis jamás. Hemos leído 11 versículos para la gloria de Dios.